Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Muy buenas tardes, yo soy Luis Jaloma y esto es Huachapori. En esta ocasión nos acompaña Zacarías Páez, pintor, gran amigo y actualmente director del Museo de Arte de Sonora, Musas. Zacarías Páez, bienvenido a Huachapori. Muchísimas gracias por la invitación. Zacarías, tú y yo tenemos una larguísima historia, entonces yo creo que así es. Este pequeño momento, híjole, no sé si nos va a alcanzar. No nos alcanza, seguramente. Vamos a comenzar con el tomo 1, por así decirlo. Muy bien. Y muchísimas gracias por ser mi padrino de este lado del micrófono. Muchas gracias a ti por haberme invitado a ser tu padrino. Muchas gracias. Y comencemos. Platícame un poquito, ¿quién es Zacarías Páez? ¿De dónde es? Sé que eres arquitecto de profesión. ¿Cómo llegamos al Zacarías Páez, el artista? Pues ese es el problema, porque pudiéramos hablar de mis primeros 10 años en Nogales, desde que nací, unas 3 horas. Es decir, Zacarías Páez nació en Nogales, Sonora, un pueblo de 15,000 habitantes. Mi papá era mecánico, mi mamá era ama de casa. Sin embargo, cuando yo nací, en mi casa había 2 pianos. Velo. Mi hermana estaba estudiando piano y el piano lo habían comprado en una segunda de Nogales, Arizona. Y cuando volvieron, le llamó el señor Jung, que la segunda se llamaba Jungo, por el chino que se apellidaba Jung. Y les llamó a mi mamá y le dijo: el piano que les acabo de vender, me acaba de llegar otro y se los dejo en el mismo precio y es mejor para tu hija. Entonces les mandó el segundo piano y lo tuvieron en la casa como un mes mientras iban a regresar el otro piano. Entonces yo nací habiendo 2 pianos en mi casa. Qué a gusto. Entonces, qué lindo la música tocando el piano. Mi hermana y mi hermano, que después estudió medicina en Guadalajara, eran cultureros. Entonces yo nazco con ellos como tutores y yo oí a Mario Lanza a los 8 años, un disco de 45 revoluciones, rojo, transparente, y cosas por el estilo. O sea, ¿Y cómo es un niño de 8 años escuchando a Mario Lanza? ¿Qué impresión te recuerda o cuál es el shock de escuchar a uno de los grandes de esa canción? Sí, por supuesto. Mira, te encaminan por la felicidad. Ah, qué bonito. Te encaminan por ser productivo. Te encaminan por ser diferente, ser creativo. Entonces, pero aparte no era nada más escuchar a Mario Lanza con mis hermanos. Mi hermana, la que estudió piano y terminó siendo pianista y maestra de piano en Nogales durante mucho tiempo hasta que murió, un día me llegó con un regalo, un libro de pequeñas biografías. Un libro muy grande, muy grueso, que tenía como 9 biografías en cada página. O sea, abrías el libro y tenía 18 biografías pequeñas, extractos de biografías. Entonces, no recuerdo las fechas y muchos datos, pero Haydn nació en un pueblo que había 20,000 habitantes y había 70 orquestas. ¡Wow! Y 120 de sus parientes eran integrantes de esas orquestas. ¿Cómo te escapas de eso? ¿Cómo te escapas de eso? Sus padres habían sido músicos y sus abuelos habían sido músicos. Entonces, el pueblo, casi el pueblo entero eran de músicos. ¿Cómo no van a ser un genio como él? Bueno, pero ahora, ese pueblo de 15,000, de 20,000 de Haydn, pues es un Nogales donde nace Zacarías Páez entre 2 pianos. Por supuesto. ¿A quién le gustaba el piano en tu casa? Porque a alguien le tenía que haber gustado. Pudo haber sido la guitarra, la flauta. Mira, en realidad, mi papá y mi mamá cantaban. Mi mamá tocaba el arpa y mi papá tocaba el piano. ¡Wow! Eso no sabía. Sí, y era un mecánico que había...
Es una situación muy, muy rara. Mi mamá tenía 15 años, mi papá tenía 31 cuando se casaron. Okay. Entonces yo tuve abuelo. O sea, en el 48 Claro. que yo nací, mi papá ya tenía casi 70 años. Okay. Entonces, es una situación muy rara. Mi papá terminó siendo mecánico en Nogales, pero fue un hombre, estudió en la Naval de Mazatlán en un momento dado, anduvo en varios barcos y llegó hasta Alaska y se quedaba una temporada en Nueva York y otra temporada en San Francisco. Era un vago antes de cumplir los 31 años. No. Ya, Zacarías, ahí te tengo que interrumpir. No se dice vago, se dice hombre de mundo. Era un hombre de mundo. Entonces, esa es la razón por la que mis hermanos salieron cultureros y salieron con esa personalidad. Estábamos todos abrevando en mi papá. Ahora, si le agregas a eso que mi papá era el hombre, ponle todos los calificativos que quieras. Era generoso, era inteligente, era prudente con sus hijos, aguantaba todo lo que normalmente no aguanta una persona en el matrimonio, él sí la aguantaba. Okay. Estoico y creativo. Que eso es importante, eso, porque creo que ese es un punto donde marca la diferencia, sobre todo en los niños, pues en los hijos jóvenes. Por supuesto. En qué momento tú llegas y le dices a tu papá o a tu mamá y le dices, oye, me interesa, me llama la atención espacio en blanco, el piano, la guitarra, cantar, el acordeón, qué sé yo, y que te digan, claro, vamos a ver cómo hacemos que funcione. A veces se podrá, a veces no se podrá, pero vamos a ver cómo hacemos que funcione. Así es. A que te digan, déjate de cosas y vete por supuesto, a barrer el patio o vete, no sé, a comprar pan o lo que sea. Entonces, creo que ese es un punto muy, muy importante. Muy importante. Y yo creo que vamos a regresar a ese punto conforme vamos a estar revisitando ese punto conforme vayamos platicando. Zacarías, ¿crees en Nogales? No. Sin embargo, todavía aquí te tengo que dar otro dato. La Escuela Secundaria y Preparatoria Federal de Nogales es la número 1. Okay. Es la número 1 de escuela secundaria federal que se fundó en toda la República Mexicana. Oh. Entonces tuvo un plantel de maestros que han de haber sido como unos 8 o 10, geniales, absolutamente geniales todos. Te voy a decir una genialidad del profesor. Eran los hermanos Curiel. Okay. Y los hermanos Curiel, uno era chaparrito y el otro era muy alto. Entonces, por supuesto que les decíamos Curielito y Curielón. Porque, claro, sí, bueno, porque... con mucho respeto lo digo porque los admiré y los quiero y les agradezco. Entonces, mi primer día de clase en la secundaria me tocó con Curielón, que daba clase de biología, de historia y creo que otra por ahí. Porque además esos maestros daban todas las clases, ¿no? Y daban todas las clases. Así es. Los dos Curiel venían de Jalisco. Entonces, el primer día de clases con Curielón, estábamos en un salón que tenía unas lámparas muy particulares, 1960, algo por el estilo. Y entonces le hablaron de la dirección y él dijo que tenía que salir y les pido por favor, no quiero escándalos, no quiero un grupo de gente mal portada, tranquilos, vean qué pueden hacer. Y salió. 15 minutos regresa. Por supuesto que en cuanto salió, empezaron a volar los... Como en todos salones hasta en el 2023. Salón. Exactamente. Bueno, entonces, cuando llegó, nos dijo, fue un escándalo que se oía hasta la dirección. Como en todos los salones hasta hoy. El primer día les pedí un favor y no me lo hicieron. Por lo tanto, están castigados. El timbre de salida suena a las 12. En ese momento sacan una hoja, me dibujan una de las lámparas y el que vaya terminando puede ir saliendo. Pues tu servidor se cambió de lugar 3 veces, pintó la lámpara de diferente perspectiva, fui el primero que terminé y fui muy contento y le dije al maestro, ya puedo salir. Y entonces me dijo, sacó de su bolsa una relación de materiales para clases de pintura y me dijo,
si le dices a tus papás que compren esto, te voy a dar clases con el grupo de preparatoria que tengo. Oh. Era la forma que tenía Curielón de detectar quién tenía vocación. Ya llevaba preparada la lista para el que encontrara. ¿Qué métodos, eh? ¿Qué método? Entonces, me dio clase 4 años, 3 de secundaria, 1 de preparatoria, y ya fue cuando me fui a Guadalajara a estudiar. Wow. Me mandó, yo me metí a la comunidad de pintores jóvenes de Guadalajara, y cuando fui a pedir informes para inscribirme, era una academia de 3 años de pintura de la UDG, no había una carrera formal. Y cuando llego, yo ya conocía al director, el maestro Caracalla, Rodríguez Caracalla. ¿Y por qué lo conocías? Porque andaba metido en las exposiciones. Tú ya estabas funcionando en el mundo de los artistas. Entonces, llegué y me dijo, Zacarías, andaba buscándote, ¿te dijeron que te andaba buscando? No, le digo, yo vengo a platicar con usted. Y me dice, es que quiero invitarte a que des tal materia. O sea, yo iba a inscribirme. Como alumno. Y él me estaba invitando a que diera clases de lo que... Él sabía lo que yo sabía. Entonces, a mí me hizo reflexionar que no me convenía. Y me fui a platicar con Gilberto Verdugo, arquitecto de Empalme, que ya murió. Estaba en tercero de arquitectura. Y le dije lo que había sucedido. Y le digo, necesito orientación, porque no puedo entrar a estudiar ahí. Entonces me dice, métete a arquitectura. Y así es como se convierte Zacarías Páez, el arquitecto. En estudiante de arquitectura. No, pues no en arquitecto. El estudiante en que estudiante de porque si arquitectura. terminaste. Sí, por supuesto. Claro que terminaste. Entonces, y trabajé como 20 años como arquitecto y regresé a la pintura. Bueno, descubres la pintura por castigado, por castigado. Por castigo. Entonces, digamos que por accidente. Así es. Entras te desarrollas esos 4 años en Nogales, te vas a Guadalajara, donde ya llegas y te metes a una comunidad que estaba funcionando. ¿Y cómo te mantienes alejado te metes a arquitectura, que obviamente las tareas, presentaciones, las maquetas, todo esto, pero ¿realmente te mantienes alejado de la pintura? ¿O fuiste metiéndole temas pictóricos a cada cosa que hacías como estudiante? La primera semana que entré a la escuela de arquitectura, me había hecho amigo el multiusos de la facultad, que era una persona amabilísima. Y yo me di cuenta que él se encargaba aparte de intendencia, él hacía muchas cosas, foros, para presentaciones de la escuela, hacía muchas cosas interesantes. Hablé con él, no recuerdo cómo se llamaba, creo que Jesús. Le dije, oye Jesús, ¿tú pudieras hacer 15 caballetes? Sí, por supuesto. ¿Y como cuánto nos costaría cada caballete o 15 caballetes? Entonces me dijo, mira, tengo que ir a actualizar precios, pero mañana te digo. Y al día siguiente trajo una hoja con un presupuesto muy bien hecho de cuánto costaban los caballetes. Entonces yo había hecho cita con el director de la Escuela de Arquitectura. Me había hecho amigo de Cristina, la secretaria particular de él. Y me dijo, ¿y para qué quieres hablar con el director? Pues quiero comentar con él y quiero hacer una petición. Yo creo que al mismo director se le hizo curioso que un recién ingresado se vuelve una cita con él. Sobre todo porque, imagínate, a mí me pasó. Llegas a una universidad, y a una universidad grande, en una parte donde no es tu casa, y hasta ir al baño te intimida. Por supuesto. Porque aquí, ¿cómo funciona el agua? Pues, ¿no? Sí, así es. Entonces, ya me imagino al director y Ajá. Pero el mundo es de los aventados. Por entonces, supuesto. Zacarías Páez, si algo tiene, es que es un aventado. Así es. ¿Y qué te dijo? Entonces le expliqué esto, le expliqué primero que soy pintor y quiero hacer una exposición cada año aquí en la Escuela de Arquitectura. Y me dijo, pues que necesito autorización suya y que necesito 15 caballetes. Bueno, me dijo, mira,
haz un presupuesto de los caballetes. Aquí está, lo hizo Jesús. Bueno, entonces ven mañana y tráeme 3 obras. Mañana te doy autorización. Fui y le traje las 3 obras al día siguiente. ¿Las hiciste o ya las tenías? No, ya las tenía. Okay. Yo tenía una colección de 15 obras ya hechas para esa exposición. ¿Cuál fue tu primer cuadro, Zacarías? ¿O de qué fue tu primer cuadro? Tengo 2 cuadros que no sé cuál fue primero, son del mismo año. Antes de irme a Guadalajara, en Nogales, hice un retrato de mi abuela, un perfil de mi abuela, un segmento de rostro. Yo ya andaba en lo que ando ahora, después de dispersarme mucho tiempo, me di cuenta que mi tema eran los rostros. Era un segmento de rostro. Entonces hice un perfil de mi abuela, él lo tengo en mi casa. Se lo había regalado a mi hermana, la pianista, y me lo regaló, me lo regresó antes de morir, lo tengo aquí en la casa. Y el otro me impresionó mucho el trabajo de un expresionista, Emil Nolde, alemán, un grabador alemán. Era una cara de Cristo, pero necesitabas tener cierta calificación de lectura visual para darte cuenta que era una cara de Cristo. Pero a mí me fascinó y hice una interpretación. ¿Te fascinó porque entendiste lo que era? Sí, por supuesto. ¿O te fascinó porque no sabías lo que era y eso es lo que te atraía de estarlo viendo y releyendo y releyendo y releyendo? Así es. No, me fascinó porque alcancé a entender, algo leí en el libro donde estaba la imagen. En ese tiempo no había internet, entonces leíamos libros, ¿no? Y leíamos periódicos y en aquel tiempo en Nogales les llamaban cartuchos. O sea, en las tiendas comprabas algo y tenían revistas como siempre y siempre se llamaba la revista. Entonces le arrancaban una hoja. La revista Siempre, claro. Así es. Le arrancaban una hoja, le hacían y allí te ponían los ajos, las cebollas, los plátanos. Y pues yo no dejaba ir un cartucho sin leerlo, ¿no? Tú ibas todos los días para ir completando el tomo de esa semana, ¿no? Dios mío, es que ahí vamos a tener que dar un brinco hacia atrás. Dejamos Guadalajara y regresamos a Nogales. Regresemos a Nogales, a ver. Escribía en Siempre Carlo Coccioli. Ok. Y como yo ya me había acostumbrado, mi papá me enseñó a leer a los 5 años, por eso mi hermana me regaló el libro. Entonces yo, desde los 6 años, 7 años, andaba con lecturas raras. Y como leía el Siempre... Qué más raro que el Siempre en aquel entonces. Entonces yo conocía a muchos escritores. Pajes Yergo era para mí, desde chico, el nombre de Siempre. Y el profesor Basurto era compañero de Curielón. Muy bien. Era de ese plantel de maestros geniales. Y cuando terminamos la secundaria, fue al Fray Marcos de Niza al hotel y les preguntó que si podían hacer una comida-cena para un grupo de 30 niños que se había graduado. Esa fue la primera generación, 30. O tu generación, 30. Sí, entonces, y les dijo, quisiera que les regalaran una comida-cena, pero lo que quiero es que les pongan individual, que les pongan vaso de agua, una mesa bien servida con cubiertos, que tengan una noción, antes de salir de Nogales, lo que es una persona. O sea, los maestros sabían que los que pasaran por sus aulas eventualmente se iban a ir. Exactamente, estaban totalmente seguros. Entonces, estamos en esa comida-cena, cuando yo veo que el maestro Basurto está parado en la puerta de salida del recinto donde estábamos. Está hablando con un hombre joven, menos de 30 años. Tengo muy buena memoria, entonces tengo el retrato de tengo la fotografía. No, si me da miedo sacar, en algún momento, pensando en la entrevista de hoy, dije, voy a llegar y vamos a hacer algo así como que innovador y le voy a poner un par de hojas y un par de lápices o alguna cosa así. Si lo trajiste ahorita lo hacemos. Pero yo sé que si lo pongo, o sea, van a tener que cambiar todas las cámaras para estar encima de lo que vas a estar dibujando, porque va a ser interesantísimo y ese va a ser el Guachapori. Entonces,
Para el tomo 2 o en una siguiente ya lo hacemos más, Estoy de acuerdo. con otro, más interactivo. Bueno. Ahorita estamos calentando el terreno. Muy bien, perfecto. Entonces, era un hombre de traje y corbata, traje azul tirando a verde, ¿no? Pero era azul. Muy elegante el tipo, hablando, te impresionaba su personalidad. Se va y regresa el profesor Basurto, que también le teníamos un apodo que no lo voy a comentar. ¿Para qué? Y entonces nos dice que el señor es actor, viene de la Ciudad de México, anda recorriendo el estado haciendo su obra y preguntó que sí que estábamos haciendo ahí. Cuando le dije de qué se trataba, dijo que iba a venir, iba a su habitación, iba a regresar en un ratito que termináramos de cenar y nos iba a hacer una pequeña representación, nos iba a hacer un regalo de 15 minutos de una obra de teatro. Ay, Dios, me da miedo preguntar quién era porque va a ser un personaje. Eso va a ser al final. Wow. Es, Venga. Bueno, ya hiciste el paréntesis. Están en la cena. Él tiene la culpa de que yo sea multidisciplinario, que me encante el teatro y que me haya ido por lo tanto a la danza y a todas las disciplinas artísticas. Bueno, entonces llega el hombre, nos vamos a un montón de cajas que estaban ahí, él se encarama en unas cajas y empieza, se quita el saco, se remanga la camisa, quita la corbata y dice la locación y nos enseña qué es una locación. Allá está Tenochtitlan abajo, es como Venecia, tiene un montón de calles de agua, se está iluminada con hachones, con fogatas, y se refleja el agua, en el agua el fuego, se mueve el fuego, y es Tenochtitlan, y yo soy Cuauhtémoc. Wow. Y tengo un cuerpo muy ejercitado, traigo unos brazaletes de oro, tengo un penacho de plumas de quetzal. Entonces yo cuando te estoy platicando esto, yo veo la fotografía de que estuvimos en Tenochtitlan y conocimos a Cuauhtémoc, porque lo hacía con tanta vehemencia y nos explicó lo que era un vestuario. Lo que voy a hacer, la representación que voy a hacer es un monólogo. Nos explicó lo que era un monólogo. Lo escribió Carlo Coccioli. El de la revista Siempre. El de la revista Siempre. Y se llama O Cuauhtémoc o Yo Cuauhtémoc. Tengo esa duda. Y empezó la representación de 15 minutos. Ahora sí, es tu duda. ¿Quién era esa persona? ¿Crees ¿Quién que era era? ese actor? No, pues no, ni idea. Acaba de morir. Ignacio López Tarso. Entonces yo estuve a la distancia que tú estás, cuando salí de tercero de secundaria, y me estaba haciendo una obra de teatro, una representación prácticamente a mí, así, de esta distancia. Entonces, ¿cómo no te va a impactar? ¿Cómo no te va a quedar grabado en tu cerebro el camino del arte? Esa maravilla que ¿Y es para el qué arte. sirve? Que ese es un punto al que me gustaría es. entrar. ¿Para qué nos sirve el arte? Ojo, a mí me encanta, yo soy... Lo sé. No soy artista. Tenemos 20 años. Pero tenemos más. Sí. 20. Cerca de 30 años. Bueno, tampoco tantos, pero bueno. Porque no nos alcanzan los años. No. Yo amo el arte, me encanta todo lo que tiene que ver con el arte y con la cultura, pero es una pregunta con la que me he topado, porque me la han hecho directamente. Uh-huh. ¿Para qué nos sirve el arte? ¿Qué es? Mira, yo tengo unas definiciones, una de ellas es muy particular, que cualquier artista va a estar de acuerdo conmigo, en que nos vamos hacia el principio del arte y llegamos a la creatividad. Entonces la creatividad, ¿qué es la creatividad? Sí, hacer cosas, no interpretar, crear, hacer cosas nuevas, hacer. Entonces ahí es muy importante definir lo que es crear y lo que es interpretar. Porque cuando alguien crea y tú copias, es interpretar. Ya sea canto, ya sea pintura, etcétera. Claro, por eso
así un breve paréntesis, en el tema de los derechos de autor en México hay dos tipos principales. El de creación, que ese siempre está. Si Zacarías Páez escribe un corrido, siempre va a tener ese derecho de autor de creación, pero si yo lo canto, yo me quedo con el derecho de autor de interpretación, que es mi punto de vista sobre esa obra original, ¿no? Así es. Entonces, sí, en ese caso y en todos los casos de las disciplinas, hay quien se apropia de la interpretación. O sea, hay quien crea con la interpretación. Entonces, el cantante tiene que tener un instrumento diferente y su voz tiene que ser diferente. Claro. Y su personalidad tiene que ser diferente de otros que la canten. Claro, Por eso se apropia de la canción. Estoy de acuerdo. ¿Y qué es lo que pasa con frecuencia? Que muchas veces el caso clásico mexicano, por así decirlo, es Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Juan Gabriel, las canciones preciosas, que él las cantaba de una manera bonitas, competentes. Y se apropiaba de ellas. Pero llegaba Rocío Dúrcal y abría la boca y a la primera nota ya estabas enamorado. Entonces, esa es como una de las diferencias más claras, ¿no? De creación, lo que es la creación. Aquí me gustaría irme. Esa exposición que hice, Regreso a Guadalajara, esa exposición de 15 cuadros, yo me interesaba mucho el rupestre porque sentía, aparte de la narrativa del rupestre, que es muy rica para un estudiante de pintura, yo andaba metido en problemas de cuándo empezamos los seres humanos a hacer arte. Y me interesaba irme lo más lejano. Entonces empecé a estudiar. Pues mi papá, mi mamá y mis hermanos me habían metido en una metodología de lectura. Entonces yo sabía que para aprender tenía que leer y me fui y saqué la credencial de la Biblioteca Franklin en el consulado americano y yo me iba a leer y me prestaban los libros, por eso... Claro, se acostumbraba que te los llevabas. Así es. Entonces empecé a leer y irme cada vez más atrás. Entonces llegué a 1835 cuando descubrieron la fotografía. Me fui al 1500 con el Renacimiento y me empecé a ir hasta que llegué al rupestre. Entonces, esa colección de 15 cuadros, yo pensé, la programé para hacer 15 cuadros de interpretación del rupestre. Entonces compré una hoja de fibracel, era 1.22 por 2.44. Grande. Entonces me salí, no, pero la recorté y me quedaban de aproximadamente 60 por 60. Entonces hice 15 pedazos de fibracel y entonces quise interpretar la superficie del rupestre. Entonces con yeso y le ponía del pegamento blanco al yeso para que fuera más duro. Hice superficies de cavernas en los 15. Y los 3 primeros fueron rupestres, interpretando el rupestre. Y no te puedes quedar, cuando eres creativo no te puedes quedar en eso. Ya terminé con el rupestre. Es el punto de partida y lo que venga. Y lo que hice en esa exposición fueron segmentos de rostro. Entonces, eso fue lo que expuse por primera vez en la Escuela de Arquitectura. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde están esos 15 piezas? Los vendí todos. Eso. No sé dónde están. Buen artista. Me empecé a vender. Tú sabes que por ahí empezamos tú y yo nuestra relación. Y bueno, es muy fácil. Mi hermano era médico. Es médico. Todavía está jubilado, pero es médico. Y entonces invité a todos los médicos amigos de mi hermano. No, pues se trabaja con lo que se tiene, claro. Y casi todos me compraron obra. Entonces vendí toda la obra. La cuestión es que me fui más atrás del rupestre y me empecé a meter con los neandertales y los denisovanos y el Homo sapiens. ¿Y qué te dicen tus compañeros o qué te dicen tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus vecinos cuando les dicen permítanme un segundo porque voy a la biblioteca porque tengo que regresar a este libro sobre los neandertales y que te vean raro y que te digan, oye, pero eres estudiante de arquitectura, que tú tendrías que estar estudiando, no sé, pesos y estructuras y qué sé yo? Es que estudiaba arquitectura y pintaba y estudiaba
hacía amigo de un antropólogo, de un geólogo, de un biólogo, y me iba a platicar con ellos. Y por supuesto que también me gustaba el deporte y me gustaban muchas cosas. Nunca en la vida me ha alcanzado el tiempo para todo lo que yo quisiera hacer. Me divierte mucho la vida. Esa es la razón por la que estoy exageradamente bien. Siempre. Porque Así ustedes no lo saben, quienes están viendo, pero cuando usted llega y ahora que lo van a conocer, que se lo encuentren en la calle o en alguna parte donde ande caminando o de compras, van a poder llegar con Zacarías y le van a... ¿Cómo estás, Zacarías? Zacarías, su respuesta de siempre va a ser exageradamente bien. Y si hay alguien que yo conozca que, en efecto, lleve su vida exageradamente bien, es Zacarías Páez. Muchas gracias. Así que estamos en Guadalajara, estamos en arquitectura, estás en esta primera exposición. ¿Cuál fue la respuesta? ¿O cuál fue el feedback? ¿Fue la retroalimentación hacia ese Zacarías, el pintor joven o el creador joven? Porque no es nada más pintura, es un poquito de todo. ¿Y cómo interpretas tú esa reacción de la gente? Y eso es bien importante, porque ahorita quiero que platiquemos sobre los públicos que van a los museos, porque quiero ir ligando la conversación y empujarla un poquito hacia por qué es importante que nosotros como sociedad, como grupo, como familias, como amigos, como parejas, como todo, nos demos ese momento para ir a ver el arte. A lo mejor no lo entendemos de entrada, pero poco a poco vamos a ir afinando ese ojo, esas lecturas visuales de las que comentabas hace un momento. ¿Y por qué es importante? Porque es importante para nuestra vida, porque es importante para nuestro cerebro, para nuestro espíritu, dedicarle tiempo a esto. Entonces, esas primeras impresiones que dijeron, muchacho, ¿qué es esto que hiciste? O felicidades, o no me gusta, o quiero más. ¿Cómo lo aceptas tú como, ya no como el estudiante, sino como ya el creador con una exposición? Sí, mira, el tener experiencia de Nogales y llegar de 15,000 habitantes y llegar a una ciudad de 1 millón de habitantes. Yo no sabía ni cruzar la calle cuando llegué. Pues me daba miedo. Entonces... Pero si cruzabas la línea, ¿cómo no vas a poder cruzar una calle? No, Guadalajara era otra cosa, 1 millón de habitantes. Siempre 1 millón de habitantes. Pero te voy a decir una cosa, a mí me suceden milagros. O yo hago milagros, no sé qué es lo que sea. Pero uno de mis milagros es, cuando llegué a Guadalajara, hicieron un programa del niño 1 millón. Y eso es muy interesante porque... Guadalajara estaba a punto de llegar al 1 millón de habitantes y tenían ese programa. Así es. Entonces el programa fue cuando el niño definieron, el niño que nazca en cualquier hospital... ¿Qué es el habitante de 1 millón? Y se comunicaron y decidieron que este señor era hombrecito, fue el habitante de 1 millón. Ese niño nació con una beca de por vida para estudiar, con una casa, con una cosa extraordinaria. Pero no ese es el comentario. El milagro es que estoy viviendo por segunda vez una ciudad que llega a 1 millón de habitantes. Y quiero decirte que yo veo Hermosillo muy diferente de como tú lo ves, porque yo tengo una experiencia que en 1965 vi cómo crecía una ciudad de 1 millón de habitantes. Cómo esa ciudad cruzaba en ese momento. Cómo se va a desarrollar los próximos 30 años. Yo viví 30 años en Guadalajara. Ahorita llevo casi otros 30 años en Hermosillo. Wow. Entonces es una experiencia muy rica, muy enriquecedora. Porque cuando tú y yo nos conocimos, yo era adivino. Yo decía... Todos el Saurino. Ahí viene el Saurino Zacarías. Y nada, que ya lo habías vivido. Va a haber edificios grandes. Va a haber personas que compren suburbios de los pobres para convertirlos en edificios grandes. La mancha urbana se va a extender. Todo se va a tener que ir se va a encarecer el terreno. Se van a hacer muchos negocios. Van a venir gentes de Culiacán, de Monterrey, de Guadalajara a comprarle los negocios a la gente que se deje, y se van a empobrecer los ricos de Sonora porque se van a enriquecer. Y vamos con el checklist. Es una cosa extraordinaria. Todo ha pasado. Bueno,
Entonces yo llego a esa ciudad de 1 millón de habitantes, en donde como es más vieja Guadalajara que Hermosillo, tiene mayores antecedentes, está en un lugar más rico, es decir, tiene una serie de ventajas genéticas Guadalajara que no las tiene Hermosillo. Okay. Por lo tanto, esta ciudad de 1 millón de habitantes es muy diferente a los servicios que tenía para su comunidad la ciudad de Guadalajara al llegar a 1 millón de habitantes. Muy bien. O sea, la mayoría de los museos que ahorita tiene Guadalajara ya estaban ahí. Ok. Ok. Entonces, en Guadalajara, aquí tenemos un museo. El Musas. El Musas. Del cual eres director. Así es. Hace un mes. Entonces, en Guadalajara tienes muchas cosas que visitar que no te las acabas. En todos lados hay un lugar. En todos lados hay un templo que tiene una riqueza por dentro y por fuera, arquitectónico y de arte y de comunidad, y cómo se comporta. No vas a misa para lo que va cualquier persona, vas a misa y te sientas a aprender cosas. El olor, etcétera. Claro. Es una cosa maravillosa. Entonces llegas a una ciudad que no puedes descansar. Tienes que usar la ciudad. Entonces, ese es el otro capítulo. Wow, interesante. Estamos platicando con Zacarías Páez aquí en Huachapori. Zacarías, vámonos al tema de la lectura visual. Ahorita ya en tu nueva fase o en tu más reciente fase como director del Musas tienes una encomienda muy grande porque el Musas, que a mí me tocó verlo nacer, siempre ha tenido como una especie de, no quiero decir de grupos contrarios, pero como que tiene una falla de origen en la que no se le terminó de explicar al público en general, a los habitantes de Hermosillo de Sonora, para qué era el museo, para qué era el Musas, cuál era la finalidad de tener un museo con esas características, con esas salas, con esos techos, con esos ambientes. Quizás por la premura del tiempo en el que se inauguró, que ya era el final del gobierno de Eduardo Bursi, que ya era como que las últimas obras, sí, creo que fue la última obra que se entregó de esa administración. Pero sí dejó ese cabo suelto, pues, ¿no? Y como que tenemos esa cuenta pendiente, los ciudadanos, los creadores, los cultureros, los visitantes también, y el Musas. ¿Para qué queremos el Musas? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué le sirve al público en general? Mira, el Musas, Luis, o un museo en general. No tiene importancia que haya sido una decisión política y que tú comentes que hubo deficiencias, porque ya era la última obra. No tiene importancia. Más que deficiencias en su comunicación. Así es. Entonces, porque déjame decirte, ya era ya nos vamos, sí. Hay que entregar. Y como sucede muchas veces, se entregan las... Así es. No se trabaja bien el tema de cómo se entrega algo. Correcto. Eso no tiene importancia. Lo importante es que detectemos, y yo creo que esto lo puedo analizar porque tengo los conocimientos de arquitectura, ¿no? Este espacio para un museo, como muchos otros recintos, este es un ente vivo que tiene que nacer, tener infancia, tener adolescencia, ser adulto. Entonces, y como nos sucede a todos los seres vivos, vamos cambiando de piel y vamos necesitando otras cosas y vamos creciendo y vamos madurando, vamos evolucionando y nos vamos convirtiendo en otros. Claro. Eso es precisamente lo que va a pasar con este museo, independientemente de quien esté haciéndolo funcionar. Y en este momento sí tengo que decir, ahora que yo entro como director, Octavio Avendaño ha hecho un papel muy interesante. ¿Por qué razón? Porque es un joven que se formó en programas educativos diferentes a los míos. Yo soy avejentado, aunque soy joven disfrazado de viejo, pero él tiene un programa de trabajo muy interesante. Él queda como curador
queda como coordinador de artes visuales y queda como encargado de las salas y de las exposiciones. Y yo me voy a encargar de que el museo crezca, que el museo avance en su edad, avance en su personalidad y avance en el servicio que vamos a dar a la comunidad. Es el momento de que el museo se debe de convertir en visitado por el 1.000.000 de habitantes. El 1.000.000 de habitantes tiene que ir a conocer el Musas, tiene que ir a disfrutar el Musas. Bueno, ahí mi pregunta sería ¿qué ofrece el Musas? ¿O qué ofrecen? No hablemos nada más del Musas, porque hay otros museos, no nada más Hermosillo, en Sonora. Y todos, creo yo, necesitan o invitan a que la gente vaya. Sí. Así sea la ciudad del 1.000.000 o la ciudad de los 250,000, como puede ser cualquier otra. ¿Qué es lo que estos espacios, estos recintos, estas delimitaciones del espacio, como lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, tienen para ofrecerle al público? Así es. ¿Qué sucede cuando un niño de 8 o 10 años va al Musas y ve una obra de un artista sonorense, porque es la colección permanente, o de alguien que venga invitado? ¿Qué pasa cuando alguien de 40 años va? ¿Qué pasa cuando alguien de 60 años va? ¿Cuáles son las cosas que uno se rescata de estos espacios? Vuelvo a lo mismo, es la creatividad. Entonces, cuando tú, el hecho de visitar estos recintos te hace crecer como público, como espectador. Entonces, eso te lleva a que se te despierta un centro de atracción para el arte. Y entonces ya no vas a poder dejar ir un cartucho, una página del siempre sin leerla. Y entonces ya se te hace una atracción normal para un programa que viste de cultura, de teatro, de cualquiera de las disciplinas, y entonces empiezas a formarte de otra manera. Y si tienes la suerte de ser un estudiante de cualquier lugar, de cualquier nivel, primaria, secundaria, preparatoria, te cambia la vida y te vas a poner atención. Antes de visitar estos lugares, antes de conocerlos, no ponías atención que un maestro habló de una pintura y quién era el pintor. Después de esto ya empiezas a... Por lo menos a reconocer los nombres y de ahí partes en otra aventura, entonces, ¿no? Se despierta una semilla de creatividad. Aunque el arte que ves no te guste. Porque eso es algo que pasa. Y me acuerdo, ¿cómo se llama esta señora? Esta crítica muy famosa. Raquel Tibor. No. La que tiró algo en Zona Maco. Que pensaba que... Lesper. Avelina Lesper. Sí. O sea, que en algún momento ya hacía sus videos en YouTube y criticaba, se burlaba hasta cierto punto, o no sé, no trataba bien a cierto tipo de arte. Sí. Entonces, aunque el arte no nos guste, nos cambia. Por supuesto que sí. Las experiencias negativas que tienes en la vida te cambian. Sí. Por supuesto. Y las positivas también. Ahora, las negativas y las positivas, ¿son unas buenas o unas malas? Me preguntabas hace rato algo parecido. Yo creo que en la vida, esa es una apreciación muy personal, yo creo que en la vida todo es positivo. Las experiencias buenas o las experiencias malas sirven para cultivarte, sirven para ser releídas a futuro. Por supuesto. Entonces, yo creo que tenemos que, para estar exageradamente bien, tienes que poder soportar lo bueno y lo malo. Entonces, yo en un momento dado identifiqué no que hay arte bueno o que hay arte malo, sino que hay artistas que su mirada es hacia lo positivo y hay artistas que su mirada es a lo negativo, que terminan no siendo lo negativo, o sea, están haciendo una crítica de parte de lo que está haciendo la humanidad. Entonces, claro, tenemos un artista sonorense de Nogales, Gustavo Monroy, que su tema es la violencia, pero al mismo tiempo está
permeado por la vivencia de la frontera. Entonces, habla de Es un migrantes. punto de vista muy particular. Es muy particular. Y muchísima gente dice, ese cuadro yo no lo quiero tener en mi casa. Pero si tienes una lectura visual, te vas a dar cuenta, una lectura de imagen, vas a entender lo que está diciendo él, y no porque estés leyendo un libro en lo que hablen del Holocausto, no lo vas a leer. Claro. Y llegamos al punto de cómo hacemos o qué es la lectura visual. O sea, qué elementos nos exige a nosotros como espectadores, como público, para poder, no te voy a decir que entender lo que tenemos enfrente, pero por lo menos que nos permita no tenerle miedo a verlo. Yo creo que sí es entender. ¿Ok? Yo creo que sí es entender. Entonces, pero poniéndote un ejemplo, una persona que se va a dedicar a la literatura, pues su capacidad de lectura, cuando está en primaria y apenas acaba de empezar a leer, pues va a leer revistitas y cosas El Caracol. Yo me acuerdo que mis libros de primaria tenían la poesía de El Caracol y puras de esas cortitas. Entonces, en secundaria ya vas a tener otro nivel de cultura, ya cambiaste, ya eres otro. Entonces tu nivel de lectura sube. Y en preparatoria otro, y en otro, y depende de cómo el interés que tengas en la vida, te vas por otras lecturas y las comprendes y las entiendes. Y tú puedes voltear a verte cuando estabas en la primaria y dices, ya superé eso. Y volteas hacia el otro lado y dices, tengo que trabajar mucho para superar esto otro. La lectura visual de la imagen es lo mismo. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene conocimientos limitados a alguien que tiene conocimientos sobre arte, sobre lectura de imagen. Porque estamos hablando de diseño gráfico y de otras muchas cosas que manejan la imagen, fotografía. Entonces, la capacidad de leer la imagen depende de tu información, depende de tus estudios, depende de tu especialización y depende mucho de la información que tienes de la infancia y cómo construiste tu personalidad. Si es frágil o si está bien estructurada, es como vas a irte a la lectura. De todo, no nada más de la imagen. Claro, claro. Por eso, también lo comentamos antes de comenzar la entrevista, la importancia de que las familias completas vayan a ver arte, ¿no? Porque cada quien va a tener su punto de vista, su interpretación, y quizás, no sé, entre los rangos de edad y los rangos de experiencia, pues se puede entender o se puede llegar a entender un poquito más los discursos o los mensajes o las ideas que cada obra de arte tiene para ofrecer, ¿no? Así es. Mira, pero aquí tenemos una anécdota muy interesante. Yo estos 3 años, estuve un año de director de la Casa de la Cultura, un año de director del Kiosco del Arte y ahora estoy en el Musas. Y cada vez todos los lunes tenemos una junta de trabajo con los niveles directivos del Instituto Sonorense de Cultura. Aquí tengo que hacer un paréntesis para decir, el Instituto Sonorense de Cultura depende del gobierno del Estado, pero la Casa de la Cultura es manejada por el Instituto. El Musas es manejada por el Instituto Sonorense de Cultura, el Kiosco del Arte también, la Casa de la Cultura Norte, una serie de culturas populares. Entonces, el instituto es muy grande. Sus reuniones los lunes se reúnen entonces, para ver todo esto. En la reunión de los lunes se plantea lo que quieren, el rumbo que van a seguir todas estas instituciones. Cada vez que para otras disciplinas y para otro tipo de empleados que estamos trabajando que son de los que se encargan de ir a dar talleres a los pueblos, yo siempre pido que me permitan ir a dar un taller para niños sobre todo. Entonces, en estos 3 últimos años he dado muchos talleres en Nogales, en Imuris, con las 3 delegaciones, la mesa, etcétera. Y me encanta aprender lo que sucede con los niños. Entonces una niña de Ónavas
estaba un grupo muy disímbolo. Había niños de primer año, de segundo año, de quinto año y uno de secundaria. Entonces, les estaba hablando de lectura visual. Ya teníamos un rato hablando de lectura visual. Esto que estamos manejando aquí ya lo habíamos manejado. Y una niña de quinto año me dice, maestro, lo que usted nos está diciendo es que se lee por los ojos, pero también se lee por el oído. Porque ahorita sonó la campana en el templo, yo no la estoy viendo, pero me imagino que el sacerdote cómo subió por la escalera y movió la campana, y la campana tiene un cordel rojo. Entonces eso lo oí, lo leí por el oído. Wow. Y cuando venía, me dio un olor muy fuerte y volteé y estaba un animal muerto. Lo leí sin saber, lo leí por el olfato. Entonces leemos con los sentidos. Leemos con todos los sentidos. Esa niña de quinto año de Obonabas me hizo meter en mi programa de talleres para niños este maravilloso complemento para mi enseñanza de la lectura visual, que lo tengo que comentar aquí también. O sea, los músicos los plásticos leemos por los ojos. Los músicos leen por el oído. Los cantantes también por el oído. Por la garganta, por el oído. Los chefs a lo mejor por la nariz, los que hacen perfumes, etcétera. En sí. El acto creativo nos salva, a final de cuentas. Así es. Entonces, el acto creativo nos lleva a leer hasta mentalmente. Wow. Zacarías, se nos acaba el tiempo. Yo sabía que 1 hora no iba a ser suficiente. Tienes que volver a otro Huachapori. Y pues a hacer la invitación a quienes nos estén viendo a que se acerquen a sus espacios culturales, a sus espacios artísticos. Habrá quienes nos ven en Hermosillo, habrá quienes nos ven en otras partes del estado o en otras partes del país o en otras partes del mundo. Están todos invitados y con toda seguridad, si estoy en el Musas, pregunten por mí y tengan por seguro que los voy a les haré una visita guiada. Les enseñaré el espacio del invitado que es el Musas, lo que hay dentro del Musas, las exposiciones que están ahí, y aprovechando uno de las partes del programa que viene en lo del Musas es, ya los hay, pero incrementar los programas como programas de todas las disciplinas. Es un espacio que al crecer a lo mejor está llegando a la adolescencia, y entonces va a haber más actividades relacionadas con todas las disciplinas del arte. Fíjate que antes de cerrar la emisión, un minutito, una cosa así. El Musas nos representa a los sonorenses. Sí. El Musas nos ayuda a conocer artistas de fuera. Pero en el Musas se presentan artistas con cierto reconocimiento. Y en el Musas se presentan muchos de los artistas en todos los niveles, cuando son estudiantes, cuando son emergentes, cuando son la primera exposición que van a tener. Todo depende, por un lado, de la capacidad y el nivel que tiene el alumno, sea reconocido o sea emergente. Y lo otro depende de los programas que estén creciendo en el museo. Entonces, como te comentaba, es un ente vivo y que ahorita que está dejando de ser adolescente para empezar a ser adulto, se van a incrementar los programas para que tengamos más cosas que ver en ese museo. Porque hay museos particulares que tienen nada más antigüedades o cosas por el estilo. Claro, que el Museo de la Revolución en Obregón, por ejemplo, que es un museo temático. Este museo es un museo vivo para todas las disciplinas, para todas las edades, y que tiene que tener ese formato. Excelente. Zacarías Páez, pintor, amigo, director del Musas, gracias por acompañarnos en Huachapori. Luis Álvarez, muchas gracias. Yo soy Luis Jaloma, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.